Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. Previo a los trabajos, esta presidencia informa que el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por causas personales, está imposibilitado para asistir a esta sesión, por lo que de conformidad con el artículo 15, párrafo segundo, de los lineamientos que regulan las sesiones de este comité, designó mediante oficio para fungir como secretario en esta reunión al licenciado Claude Pariser Castorena, director general de Vinculación y Políticas Públicas del CCA. Bienvenido, licenciado Julián Pariset. Muchas gracias, doctor. Conforme a lo dispuesto por los artículos 13, párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y noveno, fracción 5 de los lineamientos que regulan las sesiones de este órgano, solicito atentamente al secretario Claude Julián Pariser Castorena tenga bien pasar lista de asistencia con el objeto de verificar la existencia del quórum legal. Claro que sí, presidente. En cumplimiento de la instrucción de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Doctor Nezahualcóyotl López Flores. Presente. Maestra Yolitzin Alieli Rodríguez Cendejas. Presente. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Presente. Maestro Denis Eduardo Gómez. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Presente. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado. Arquitecta Ana Isabel Collazo Rangel. Contador público Noel Antelmo Ruiz Carrillo. Maestro Ramiro Rodríguez López. Licenciado Luis Gallo Nájera. Licenciada Lorena Isela Contreras Rodríguez. Licenciada María del Rosario Díaz Alemán. Licenciada Carmen Beatriz Ortiz Ávila. Presente. Licenciado Fermín Franco Herrera. Licenciado José Jesús Macías Serrano. Pepe Sala. Excelente. Muchas gracias a todos y buen día. Informo a la presidencia que existe quórum de ley para iniciar los trabajos de la presente sesión. Gracias. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la séptima sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. 1. Discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 28 y el 31 de enero de 2020. 2. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se reforme el artículo 14, párrafo segundo, de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 3. Seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este Comité Coordinador. 4. Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este Comité Coordinador, a fin de orientar a los entes públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones. Y 5. Clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanos integrantes del Comité Coordinador, sírvanse en manifestar si aprueban el orden del día. Para tal fin, solicito al secretario dé cuenta a esta presidencia del resultado de la votación emitida. Claro que sí. A los integrantes del Comité Coordinador, les pediría por favor levantar la mano quienes estén de acuerdo con la propuesta de orden del día. De acuerdo, informo a la presidencia que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muy amable. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones celebradas el 28 y el 31 de enero de 2020. Reitero, el 28 y el 31 de enero de 2020, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este Comité Coordinador. Por tanto, solicito al secretario tome el sentido de la votación e informe el resultado a esta presidencia.
Claro que sí, con el permiso de la presidencia, integrantes del comité coordinador, por favor, levanten su mano quienes estén de acuerdo con la dispensa de la lectura de las actas. De acuerdo, informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada de manera unánime. Gracias, muy amable. Aprobada la dispensa de las lecturas de las actas, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, solicito al secretario dé a conocer el resultado de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del comité coordinador, por favor levanten la mano si están a favor del contenido de las actas. Correcto. Informo a la presidencia que el contenido de las actas fue aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Aprobadas las actas de sesiones, solicito al secretario se sirva remitirlas al libro de actas de este comité coordinador para los efectos de su debida consulta pública. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, someto a su consideración el acuerdo por el que se reforma el artículo 14, párrafo segundo, de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, le pido atentamente tomar el sentido de la votación. Creo que sí. De nueva cuenta, con el permiso de la presidencia y a los integrantes del comité coordinador, por favor manifiesten levantando la mano si se encuentran de acuerdo con la dispensa de la lectura. De acuerdo. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por la mayoría de los presentes. Muy amable. Aprobada la dispensa de lectura de acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios con respecto al mismo, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario. Les solicitaría, por favor, si desean intervenir, favor de levantar la mano a la sala administrativa. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Es el punto segundo, sí. Contraloría del Estado. Sería todo. Entonces, informo a la presidencia que quienes han solicitado su registro para participar en ese orden fue la sala administrativa y la Contraloría del Estado. En ese sentido, no sé si gusta, daremos el uso de la voz al magistrado Rigoberto de la sala administrativa para su intervención. Así es, adelante. Bueno, solo quisiera señalar en relación a la reforma del artículo 14, párrafo segundo, en donde hay una adición, en donde se señala que se debe de asistir a las sesiones del comité coordinador. De lo contrario, se debe justificar mediante un oficio. Y yo encuentro que en la ley del Sistema Estatal Anticorrupción prevé la posibilidad de que las sesiones se lleven a cabo con la presencia de la mitad más uno, sin proponer más requisitos. Luego entonces, estos requisitos que se está estableciendo es contrario a la ley, porque la ley no establece que deban establecerse ninguna penalidad, sanción o algún requisito para la asistencia de las sesiones de los integrantes. Además, nosotros, como integrantes del comité coordinador, somos los superiores jerárquicos del secretario, y el secretario no tenemos por qué nosotros informarle que vamos a faltar o no. Si queremos, por cortesía lo podemos hacer, y no porque yo quiera faltar. Yo normalmente asisto a las sesiones, pero creo que es algo gravoso imponer que tengamos que justificar nuestra inasistencia con un oficio. Sí, podemos esa aclaración. También se encuentra apuntado en el registro de participaciones la Contraloría del Estado, por si gusta intervenir. Adelante. Bueno, lo que comentaba ahorita el magistrado, si también yo me sumo a lo que está comentando, precisamente en cuestión de jerarquías, pues sí es contrario a lo que presenta la ley y lo que
la misma estructura del sistema estatal está proponiendo. Aparte, dentro de la modificación que se está pretendiendo hacer, el texto vigente dice que se entrega un oficio, se entrega la justificación, es ante el secretario técnico, pero la otra dice que se entrega un oficio, entonces yo lo puedo entregar donde sea, o digo, aquí dice, ¿no? Digo, mediante, o sea, justificamos la ausencia mediante oficio, pero no dice en dónde, ante quién o lo que sea. Y luego, aquí se está tratando de meter la cuestión tecnológica y que podamos hacer sesiones con validez legal a través de las plataformas que actualmente se están utilizando. Pero en el caso de que no se pueda técnicamente participar, porque aquí dice que se validará por parte de la Secretaría Técnica la presencia de algún miembro en lo particular, pero si por alguna extraña razón a lo mejor no queremos oír la participación de ese miembro o no queremos escuchar su sentido del voto, entonces ¿cómo podríamos garantizar que la expresión del miembro en particular pudiese ser escuchada o su voto tomado en cuenta si la plataforma tecnológica no funcionara? Yo creo que tenemos que tener un respaldo, es el espíritu de esto, de que si la plataforma, porque pues como todos sabemos ahorita estamos utilizándolas y llegan a fallar, ¿cuál sería la garantía de que la expresión o participación de alguno de los miembros fuera tomada en cuenta? Porque con las fallas tecnológicas pues sí podría complicarse. Esa es la parte que sí, obviamente estamos trayendo la ley a la actualidad y ver cómo vamos a empatar tanto la ley como las tecnologías que se están utilizando actualmente. ¿Es cuánto? Bien, gracias. Sí, pues le voy a pedir al secretario si nos puede hacer lectura del artículo como está actualmente y cuál sería la propuesta para precisamente poder precisar las recomendaciones que nos hacen los compañeros y sobre el tema. Así es. Atendiendo a la instrucción de la Presidencia, doy lectura al artículo 14 de los lineamientos de las sesiones para el Comité Coordinador. El que se encuentra actualmente en vigencia contempla lo siguiente. Dice así: el Comité Coordinador, artículo 14, el Comité Coordinador se reunirá en el lugar, día y hora fijados para la celebración de la sesión. Para que exista quórum, se requerirá la asistencia de 5 de sus integrantes con derecho a voto. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes, salvo que exista una disposición normativa que exija una votación mayor. Y en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Los integrantes del Comité Coordinador deben asistir a las sesiones a las que sean convocados oportunamente. De lo contrario, tienen que justificar su ausencia mediante oficio entregado al secretario técnico antes de que inicie la sesión respectiva. Este es el vigente. Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no existe el quórum referido en el párrafo primero de este artículo y no se hayan recibido oficios de justificación suficientes para inferir que el mismo no se completará, se esperará a los ausentes hasta por 15 minutos y transcurrido dicho tiempo sin que se logre el quórum, se podrá esperar el tiempo que acuerden los presentes y transcurrido la sesión podrá diferirse, pudiendo señalar en ese momento el día, hora y lugar para su desahogo, en cuyo caso quien esté presente se tendrá por notificado y a los ausentes se les comunicará únicamente el día, hora y lugar en el que se desahogarán los trabajos sin ser necesario remitir nuevamente la documentación respectiva. Es cuanto señala el artículo 14 de los lineamientos actualmente en vigor y la propuesta consiste en una adición al párrafo segundo, que si me permiten reiterar lo que dice específicamente el párrafo segundo. Párrafo segundo dice: los integrantes del Comité Coordinador deben asistir a las sesiones a las que sean convocados oportunamente, de lo contrario tienen que justificar su ausencia mediante oficio entregado al secretario técnico antes de que inicie la sesión respectiva. La propuesta, en este sentido, agrega las palabras. Después de decir los integrantes del Comité Coordinador deben asistir, agrega las palabras, la propuesta. Deberán asistir de manera presencial o vía remota. Son las palabras que se agregan al párrafo segundo de este artículo 14. Sería ¿cuánto, presidente?
Sí, bueno, una vez precisado, lo que se agrega que son dos palabras, ¿verdad? Se agregan las palabras después de asistir, es asistir de manera presencial o vía remota, es lo que se agrega al segundo párrafo del artículo 14. Así es. Quisiera preguntar precisamente a quienes hicieron uso de la voz, si con esta precisión, con esta aclaración de que la modificación tan solo incluye precisamente estos dos conceptos, consideran atendida sus intervenciones o desean pues agregar en este caso la eliminación del oficio. Correcto. Bien, gracias. En el caso, adelante. Ujú. Sí. Ujú. Entonces, señala esta parte. correcto. Correcto. Muy bien. Sí, podemos leer las dos. Adelante. Si me permite la presidencia leer las dos propuestas. Sí, nada más me gustaría antes hacer una precisión. Si entiendo bien la propuesta, precisamente del integrante, es que no se omita en la nueva versión la entrega del oficio al secretario técnico, ¿verdad? Correcto. Ajá. Correcto. Ujú. Sí. Sí. Entonces, para asentarse en el acta, lo único que la votación giraría en torno a agregar los dos conceptos que nuestro secretario nos hizo el favor de exponer ahorita, lectura. sin modificar en el texto del artículo original, y con eso se salva lo que el Contralor adecuadamente nos está solicitando, que no vayamos a omitir precisamente la entrada de oficio al secretario técnico. ¿Es en lo correcto? Oficio al secretario técnico, Técnico. sería la anotación que le agregaríamos. De tal manera que dijera en la nueva propuesta: los integrantes del comité coordinador deben asistir de manera presencial o vía remota, eso es nuevo, a las sesiones a las que sean convocados oportunamente. De lo contrario, tienen que justificar su ausencia mediante oficio al secretario técnico. Esto sería lo que le agregaríamos, es la propuesta del Contralor. Las integrantes que pretendan participar de manera remota deberán informarlo antes de que inicie la sesión. Dicha participación se realizará mediante el uso de plataformas y tecnologías que el secretario técnico determine, quien además al comenzar la sesión verificará directamente por conducto del personal de la Secretaría que por el efecto autorice la existencia de comunicación remota para poder, a fin de dar por presente al integrante de que se trate. Sí, es la posibilidad de tener. No. Yo lo entiendo como la posibilidad de tenerlos ambos. Bien, la naturaleza de la propuesta exactamente es como lo dice el Contralor, es decir, actualmente estamos restringidos a hacer reuniones tan solo presenciales. El objetivo es poder abrir la posibilidad de tener también la presencia a través de un medio virtual, de tal manera que eso nos da posibilidad de que podamos tener con asistentes físicamente en el recinto y con la participación de alguien vía precisamente remota.
o la tercera opción, que eran las tres opciones. La tercera es que el 100% de los integrantes lo hagamos de manera remota. Creo que en ese sentido debe de ser tomada la propuesta, así lo entendemos, de tal que nos da esas tres posibilidades, todos de manera presencial, mixto, algunos presenciales y algunos en remoto, o bien el 100% de manera remota. No sé si estoy en lo correcto, secretario. Sí, incluso el texto menciona los integrantes que pretendan participar de manera remota, lo que deja interpretar que podemos estar presencialmente algunas personas en el sitio y otras a través de una pantalla, teniendo participación, votando y participando Sí. del análisis. Y respecto a la segunda inquietud, que es muy válida y muy certera, en caso de encontrar alguna falla en algún sistema de comunicación remota, yo sugeriría que para no… Ahí operaría el párrafo tercero del artículo 14. Adelante. Si me da permiso la presidencia. Menciona lo siguiente: en caso de que falle, creo que sería lo que corresponde aplicar. Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no existe el quórum referido en el párrafo primero de este artículo y no se han recibido oficios de justificación, creo que aquí sería interpretar que al no poder verificar el quórum por un problema en la comunicación remota, aplicaría esta disposición. No se han recibido oficios de justificación suficientes para inferir que el mismo no se completará. Se esperará a los ausentes hasta por 15 minutos, transcurrido dicho tiempo sin que se logre el quórum. No es posible establecerlo por una falla del sistema. Se podrá esperar el tiempo a que acuerden los presentes y transcurrido la sesión podrá diferirse, pudiéndose señalar en ese momento el día, hora y lugar para su desahogo, en cuyo caso quien esté presente se tendrá por notificado y los ausentes se les comunicará únicamente el día, hora y lugar en que se desahogarán los trabajos sin ser necesario remitir nuevamente la documentación respectiva. Sí, Contraloría del Estado. Adelante, Contralor. Estamos ya metiéndole tecnologías al trabajo del comité. Entonces, si yo llevo el oficio físicamente, o llega el oficio físicamente, me justifican. Pero en caso de que yo quiera hacer la cuestión virtual, pues yo te puedo mandar un correo electrónico que también me debes de validar como válido o legalmente de que no voy a asistir. Entonces, también yo creo que también tenemos que agregar esa parte. O sea, correcto. Si yo te puedo mandar un correo electrónico antes de que inicie la sesión, y ahí sí hay formas de que el correo electrónico marque hora y lugar, o hora y día de que llega, me lo tomen como válido legalmente de que yo esté justificando mi inasistencia o asistencia de la reunión. Digo, Claro. sí está, o sea, el llevar esto a meterle en la ley y la tecnología sí implica pues ver todas esas aristas. Yo estoy de acuerdo que es una cuestión de perfectibilidad, pero también yo recomendaría eso, o sea, no nada más el papel como oficio de justificación, sino también que me puedas justificar a través de un correo electrónico, que yo te pueda marcar desde antes, sabes que este es mi correo electrónico oficial, tú márcame el tuyo, y en el caso habrá una comunicación oficial en cuanto a las partes. No sé si pueda ser así o no. Claro, También, ¿no? sí. Bueno, en el caso del presidente se me hace muy pertinente, precisamente muy adecuada la observación, y yo creo que, salvo que haya algún comentario que difiera, se puede agregar, tomamos nota y agregamos en el texto ese punto. Y sin duda alguna yo dejo abierto, es como todos sabemos, a veces las leyes pues no se puede redactar todos los elementos. En su momento hagamos el reglamento, que ya o ajustemos los reglamentos donde especifiquemos todos estos elementos, pero por lo pronto tomamos nota para en ese sentido solicitar cuando sea el momento de la votación hacer esas dos precisiones que ya se comentaron y que salvo algún comentario de algún otro integrante sobre esos dos puntos, tomamos notas y así lo registramos y procederemos. Señor secretario, no sé si alguien más quisiera ahondar, ya que se abrieron otros temas distintos al punto original. Entonces, recapitulando, si no hubiera más participaciones sobre la propuesta que se hace de reforma al artículo 14 de los lineamientos, se precisaría que la justificación de la ausencia se remitiría mediante oficio o correo electrónico oficial al secretario técnico, y los integrantes del comité coordinador deben asistir de manera presencial o vía remota. Esa parte permanece. No sé si sería con esas precisiones.
diría: los integrantes del comité coordinador deben asistir de manera presencial o vía remota a las sesiones a las que sean convocados oportunamente. De lo contrario, tienen que justificar su ausencia mediante oficio o correo electrónico oficial dirigido al secretario técnico. Los integrantes que pretendan participar de manera remota deberán informarlo antes de que inicie la sesión. Dicha participación se realizará mediante el uso de las plataformas y tecnologías que el secretario técnico determine, quien además al comienzo de la sesión verificará directamente o por conducto de personal de la Secretaría Ejecutiva que para el efecto autorice la existencia de comunicación remota a fin de dar por presente al integrante de que se trate. Y en caso de darse la hipótesis de la falla del sistema comentado con el Contralor, interpretaríamos que lo aplicable es lo que dice el párrafo tercero del artículo 14, que menciona: si a la hora señalada al inicio de la sesión no existe el quórum referido en el párrafo primero de este artículo y no se hayan recibido oficios de justificación, oficios o correos electrónicos oficiales de justificación suficientes para inferir que el mismo no se completará, se esperará a los ausentes hasta por 15 minutos. Transcurrido dicho tiempo, sin que se logre el quórum, se podrá esperar el tiempo que acuerden los presentes y transcurrido este, la sesión podrá diferirse, pudiéndose señalar el momento, día y hora y lugar para su desahogo, en cuyo caso quien esté presente se tendrá por notificado y a los ausentes se les comunicará únicamente el día, hora y lugar en que se desahogarán los trabajos, sin ser necesario remitir nuevamente la documentación respectiva. Si Bien, estamos de acuerdo en que esos serían los ajustes. Correcto, gracias, secretario. Tomamos No sé si consideran ya agotar la deliberación del tema. ¿Sí? Bien, agotar la deliberación en tema, solicito a los integrantes de este comité coordinador bueno, una anotación que a ver, adelante, secretario. Una- Adelante. Muy rápido, nada más para comentar la posibilidad, si lo consideran, de que en lugar de que diga tiene, de lo contrario tienen que justificar, me parece que sería mejor deberán justificar, porque tienen, creo que es como en presente y deberán es en futuro, y las Muy bien. sesiones estamos hablando a futuro. Creo que Me sí. parece más correcto el término, si lo consideran. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esta nueva propuesta? ¿No? Bien. Vuelvo a preguntar, ¿consideran agotar la deliberación en tema o si alguien desea tomar uso de la voz, nos indica? ¿No? Bien. Agotar la deliberación en tema, solicito a los integrantes de este comité coordinador manifiesten mediante votación nominal si aprueban el acuerdo sometido a su consideración con las acotaciones realizadas durante esta sesión. Para tal efecto, pido al secretario registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Claro que sí, en cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo al registro de los votos. Al doctor Nezahualcóyotl López Flores. A favor. Maestra Yolitzin Alieli Rodríguez Sendejas. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Maestro Denis Eduardo Gómez. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Licenciado Marco Javier Tachiquín. De acuerdo, informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, le solicito al secretario dar el seguimiento correspondiente al mismo. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este comité coordinador, solicito al secretario exponga brevemente el contenido del mismo. Por instrucción de la presidencia, me permito hacer algunos comentarios en relación al seguimiento que se les ha presentado. Este se realiza en términos de lo que señala el artículo 12, las fracciones 4 y 7 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. El seguimiento lo que trata de realizar es dar una
visión muy ejecutiva, global, rápida y ágil de ágil lectura para poder conocer la reacción de los entes públicos recomendados a las recomendaciones que este comité coordinador emitió en diciembre del año pasado. El 18 de diciembre del año anterior, el comité coordinador aprobó 29 recomendaciones no vinculantes. Estas fueron notificadas a 80 entes públicos del Estado. Hay entes públicos que recibieron más de una recomendación. Voy a referirme a esta situación como recomendación recibida o recomendación específica. Es decir, si tengo una recomendación, por ejemplo, en materia de comunicación social que le fue entregada a los 80 entes públicos, tendré 80 recomendaciones específicas, aunque la recomendación emitida por el comité coordinador es una. Para efectos de esta cuenta hay 415 recomendaciones emitidas bajo este concepto. 415 recomendaciones emitidas. De estas se distribuyeron, según la competencia, entre los 80 entes públicos del Estado. De estos 80 entes públicos del Estado, los dividimos en dos grupos. Hay 19 de ellos que no dieron contestación ni se manifestaron en ningún sentido acerca de ninguna de las recomendaciones que fueron emitidas por este comité coordinador. La lista de esos 19 entes públicos que no manifestaron nada, pues se encuentran marcados en rojo en el semáforo que les hemos pasado, ¿no? Hay unos semáforos de tiempos de respuesta y un semáforo de acuerdo de seguimiento, vendrán marcados en rojo, estos 19 entes que no cooperaron con nada. A ellos les tocaban 118 de las 415 recomendaciones emitidas, o de las recomendaciones específicas. Ahora, restan otros 61 entes públicos. Hubo 61 entes públicos que se pronunciaron sobre todas las recomendaciones que le tocaron o sobre al menos alguna de las que les tocó. A ese grupo de 61 entes públicos le correspondía atender 297 recomendaciones específicas. De estas 297 recomendaciones específicas recibimos respuesta cerca de 280. Es decir, hubo algunos entes públicos a los que les tocó 2 o 3 o 4 recomendaciones, sin embargo solamente respondieron sobre una parte de estas y sobre otras no manifestaron nada en su respuesta. Es decir, en 17 ocasiones o en 17 situaciones un ente público recibió una recomendación sobre la cual no manifestó nada. Sin embargo, manifestaron o dijeron que iban a acatar otras recomendaciones. Entonces, tenemos en ese sentido 280 respuestas de los diferentes entes públicos y eso es lo que se podría decir en cuanto a la interacción en el primer trimestre del año, de las recomendaciones emitidas y las respuestas de los entes públicos que vinieron acá. El detalle de cómo responde cada ente público a cada recomendación vienen en semáforos. Van a encontrar un semáforo de tiempos. 19 entes públicos están en rojo porque no respondieron nada en lo absoluto. Y de los 61 entes públicos que sí contestaron algo, el semáforo va a marcar en luces amarillas y verdes a los que contestaron de manera extemporánea o los que contestaron en los tiempos que marca la ley, que es el plazo de los 30 días a partir de que se recibe. Los que responden en tiempo, naturalmente, están en verde en el semáforo de tiempos. Tienen ese primer semáforo. Hay un segundo semáforo que van a encontrar en el documento que tiene que ver con acuerdos de seguimiento. Los acuerdos de seguimiento es el punto que sigue en este orden del día, pero el informe pretende proyectar o esquematizar para poder tener una visión global de qué es lo que ocurre con los 80 entes públicos y quiénes requirieron acuerdos de seguimiento y quiénes no. Solo en una porción muy pequeña de casos, menos de 20 casos, se podría decir que están en luz verde, es decir, no requieren un acuerdo de seguimiento porque comprendieron claramente el sentido de la recomendación y porque emprendieron acciones que incluso pudieron haber desahogado ya. O bien, pueden encontrarse en luz verde porque señalan que la recomendación en cuestión no les aplica y a la consideración del análisis que se ha realizado al interior de la CCEA y su dirección jurídica, se considera que la justificación que están presentando para decir que no les aplica esta recomendación es razonable, ¿no? Efectivamente tiene motivos y tiene fundamento jurídico.
Entonces hay un pequeño grupo muy reducido de menos de 20 casos que están en esta situación. La gran mayoría sí requieren un acuerdo de seguimiento, y este acuerdo de seguimiento se va a dar sobre este universo. Estamos dejando de lado a las 19 instituciones que no respondieron absolutamente nada, ¿sí? Y los acuerdos de seguimiento se le está dando a manera de retroalimentación a las 61 instituciones que respondieron al menos a una de las recomendaciones que recibieron, al menos a una de las recomendaciones que les tocaban. A estos 61 entes públicos los van a encontrar ustedes en un acuerdo y desarrollados en la tabla de los semáforos, ¿sí? En donde se señala en cuáles casos se requirió un acuerdo o se requeriría, pues esto está apenas sujeto a que se vote enseguida, pero en cuáles casos se requeriría un acuerdo de seguimiento que puede ir o que puede hablarles en tres sentidos. Por una parte, le puede decir al ente público, instituto de tal, ente público tal, me has respondido acerca de la recomendación 1, 3 y 5, pero también te tocaba la 7 y sobre esta no te manifestaste, te reitero la importancia de esta recomendación. Esto puede ser uno de los sentidos en los que va. El segundo de los sentidos en los que va es orientar las acciones. Algunas respuestas de los entes públicos pretenden exponer de qué manera van a darle cumplimiento. Sin embargo, las acciones que están proponiendo para darle cumplimiento no resultan adecuadas al propósito de la recomendación y se le orienta sobre las acciones. Y hay, digamos, dentro de un tercer grupo, o digamos un tercer tipo de orientación en donde se le señala o se le retroalimenta en el sentido de que las acciones que están proponiendo son adecuadas y solamente se les solicita que nos envíen datos o evidencia de que se está realizando. Situaciones como yo ya le estoy dando cumplimiento, lo tengo autorizado en mi órgano de gobierno y está pendiente su publicación, te solicitamos atentamente nos compartas cuando se publique. Son orientaciones de estos tres tipos que les señalo, y en ese sentido serían los acuerdos de recomendación que se emitirían, pero sería a ese universo de 61 entes que respondieron algo. A los 19 que no respondieron nada en ese sentido no se les da retroalimentación. Estaríamos trabajando sobre un universo de 297 recomendaciones específicas a las cuales se les está dando algún tipo de intercambio o de orientación o de recordatorio. Entonces, no sé si en este punto quede alguna precisión que se quisiera hacer. Bien, pues gracias. Licenciado, sí, precisamente. El maestro. Sí, sí, en ese sentido, ya una vez escuchadas brevemente, pues alguna síntesis precisamente sobre el seguimiento de recomendaciones no vinculantes, me permito preguntar a los asistentes si existe alguna observación o comentario. Adelante, levantó la mano. Adelante. Si les parece, le voy a pedir al secretario que además de nuestro del ITEA, si alguien más desea registrarse para sus participaciones, comentarios y preguntas. Sí, bueno, en el caso del tema de gobierno abierto, que de manera concreta es un alcance, o yo lo llamo como un extra para el caso del Instituto de Transparencia. Aquí es muy importante para nosotros, el caso de un organismo garante que se encarga de la transparencia, es ubicar exactamente cuál es la prioridad de ITEA. Estaremos de acuerdo que es la transparencia, ¿no? Y sobre indicadores muy claros que nos marca la ley. ¿A dónde nos lleva el gobierno abierto? El gobierno abierto es la intención de socializar un tema demasiado técnico, que lo es, inclusive
institución. Entonces, sí se puede porque es necesario, por eso es una herramienta que se requiere, pero sí me gustaría que tengamos ese punto de acuerdo aquí en el Estado, ¿no? ¿Qué sucede con la información de salud pública que ahorita se está generando con lo que nos ocupa, la epidemia del COVID-2019? ¿Estarán ustedes de acuerdo que no es ni una obligación común ni una específica para el ICEA, ¿no? Más sin embargo, sí hay conceptos constitucionales y reglas muy generales que le da un cierto carácter de obligatorio. Pero al no estar técnicamente especificada en nuestra ley local o bien en la ley general, pues ahí sí pudiéramos contemplarlo como un ejercicio de gobierno abierto o de proactividad. La información que diario se da permite que el ciudadano vaya observando el desarrollo de la pandemia y tomar decisiones personales como incluso hasta públicas, ¿no? Yo creo que ahí es un ejercicio muy claro de lo que es gobierno abierto, pero no puedo yo priorizar ese tema y en dado momento dejar a un lado una verificación, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa, es solo un comentario, insisto, es una herramienta accesoria, mas no es la principal, pero sí me gustaría que pudiéramos nosotros trabajarlo ahí en conjunto, ¿no? Creo que sí, licenciado Marcos Javier Tachiquín. Tomamos nota de su observación y pues me uno a su petición, ya que fue muy certero sus comentarios, sobre todo en este momento en que estamos construyendo la política estatal anticorrupción. Como ustedes saben, pues en este año pues se está enfocando el propio sistema estatal a la conformación de esta política y habremos de seguir en contacto con los foros, con las participaciones y con las ideas que ustedes nos proporcionan. Y es muy cierto, la mía política deberá de delimitar y ser muy clara en lo que es el gobierno abierto, lo que es la transparencia, lo que es la propia participación ciudadana en sus distintos ejes. Gracias por sus comentarios y sean muy tomados en cuenta durante la construcción de la política. También solicito Adelante. También solicito la palabra a la Contraloría del Estado. Los entes, que los 19 entes que no respondieron nada, ¿cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar en el sentido de para tener una comunicación con ellos, ¿no? No sé si se les notificó del resultado que tuvieron y ya ellos, o sea, me imagino que hubo una notificación, hubo una segunda notificación, ¿o ¿cuál es el paso que sigue? Esa es mi pregunta. ¿Es cuánto? Claro que sí, sí, con el permiso de la presidencia, el proceso que se siguió fue en términos de la ley del sistema. Tienen una notificación, el comité coordinador acordó, si no recuerdo mal, 15 días de término para hacer la notificación a los entes que fueron recomendados. Transcurridos estos 15 días, les llegó su notificación. Tenían, si no recuerdo mal, en términos de ley son 15 días para poder solicitar alguna aclaración y en caso de que no hubiera alguna aclaración, creo que no se solicitó, ¿verdad? Ninguna aclaración, ni por parte de ellos y creo que por parte de nadie. Tienen un término en la ley de 30 días para dar una respuesta fundada y motivada, así dice la ley, cosa que no cumplieron. La ley tampoco prevé alguna sanción. La única sanción que podemos tratar de encontrar es, una vez aprobado este acuerdo de seguimiento y una vez, digamos aprobada esta situación, poder sacar los semáforos y poder señalar quiénes son estas instituciones que se negaron a dar cualquier tipo de contestación a las recomendaciones, ni siquiera para señalar que no las aceptan. La única posibilidad que tendríamos en ese sentido es ello, ya que no se prevé algún tipo de sanción. Tal vez se podría interpretar a partir de los órganos internos de control, pues una falta no grave, ¿no? No atendiste una de tus obligaciones que viene marcada en la ley, una falta no grave, no atendiste algo que tienes comisionado. Sí, bueno, al respecto me gustaría, si me autorizan, también retroalimentar sobre ese tema. Recordemos que nuestro sistema estatal, precisamente anticorrupción, entre los integrantes que formamos este sistema, está presente el Comité de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es eso, precisamente estamos en contacto con varios organismos ciudadanos, con varias redes ciudadanas, y todos sabemos que hay dos tipos de sanciones. Hay una, la sanción formal, que como nos señala
en este caso el señor Pariser, no está explícito en la no contestación, pero también existe otro tipo de sanción, la sanción moral que la propia ciudadanía da a las instituciones y al propio sector público. Y sin duda alguna el Comité de Participación Ciudadana, a través de nuestras redes, a través de nuestros representados, pues se darán cuenta precisamente de qué organismos están contribuyendo a la transparencia, al gobierno abierto y precisamente a tratar de evitar las fallas administrativas y los hechos de corrupción. Y yo considero, en voz de los ciudadanos, que muchas veces una sanción moral resulta ser más fuerte que una sanción de tipo formal. Yo en ese sentido pues aplaudo el que se ha formado este sistema y que tengamos voz precisamente los ciudadanos, y que en ese sentido vamos a estar muy atentos a través de las instituciones educativas, a través de los organismos empresariales, a través de las organizaciones no gubernamentales, en síntesis, a través de todos los representantes que tienen fe y confianza en este sistema. Eso sí quisiera destacar, que si bien no hay una sanción formal, sí existe una sanción moral y habremos de ejercer ese derecho que tenemos los ciudadanos. Sí, Contraloría. Si quieren, pido a este pleno, si desean en ese sentido, mencionemos los entes, si nos dan autorización o… Adelante, señor secretario. Sí, los 19 entes públicos que no dieron ninguna respuesta a ninguna de las recomendaciones que recibieron fueron los siguientes. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tepesalá, Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Llano, Escuela Normal de Aguascalientes, Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos, Instancia Municipal de Atención a las Mujeres de El Llano, Instancia Municipal de las Mujeres de Cocío, Instituto Aguascalentense de la Juventud, Instituto de la Familia de Calvillo, Instituto de la Mujer de Calvillo, Instituto del Deporte de Calvillo, Instituto Municipal de las Mujeres de Asientos, Municipio del Llano, Municipio de Tepesalá, Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cocío, Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, Patronato de la Feria Regional de El Llano, Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Llano y Universidad Tecnológica de Calvillo. Son los 19 entes públicos que no dieron ninguna respuesta a las recomendaciones en ningún sentido, ni si las aceptan ni si no las aceptan. No respondieron nada. Bien, gracias, señor secretario. Pues yo, para dar continuación a nuestra reunión, estamos precisamente en las observaciones o comentarios respecto al seguimiento y a la síntesis que nos hizo bien el licenciado Julián Pariset. No sé si existe algún otro comentario o sugerencia respecto precisamente a este seguimiento de observaciones. No habiendo pues otra participación y agotada manifestación sobre el tema, al ser un punto meramente informativo que no requiere aprobación, se comunica que el seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual del Comité Coordinador queda a disposición de los integrantes de este órgano y de la ciudadanía en general, como ya lo enfaticé, y se instruye al secretario para que por conducto de la Secretaría Ejecutiva le dé la publicidad y trámite respectivo. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, someto a su consideración el acuerdo derivado del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este Comité Coordinador, a fin de orientar a los entes públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar, mediante votación económica, si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, le pido atentamente tomar el sentido de la votación. Claro que sí, con el permiso de la presidencia, a los integrantes del comité coordinador les solicito manifestar, por favor, levantando la mano si se aprueba la dispensa. Que sí, se informa a la presidencia que la dispensa se aprueba por la mayoría de los presentes. Gracias. Aprobar la dispensa de lectura del acuerdo
me permito preguntar si existen observaciones o comentarios respecto al mismo, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario. Creo que Y sí. ¿Alguien que desee intervenir haciendo uso de la voz? sí me pediría pues solicitar el uso de la voz, pero más que hacerla yo, pues pasarse al licenciado Julián Pariset, ya que en el informe que se les había dado, pues era con una fecha anterior, de esa fecha a la actual, pues hubo algunas adecuaciones al mismo. Entonces le pediría al secretario, en este caso el licenciado Julián Pariset, nos informe brevemente sobre, o nos aclare sobre algunos ajustes que hubo a los mismos. Igualmente, si alguien más desea tomar uso de la voz sobre el tema para registrar en sus participaciones. ¿No? Adelante. Si no hay otra participación, como de alguna manera lo anticipé en el seguimiento a las recomendaciones, ahí se les mencionó la existencia de 2 semáforos, uno que nos habla de los tiempos, quienes fueron extemporáneos, quienes no contestaron en lo absoluto y quienes contestaron en tiempo. Hay por otra parte un semáforo que pretende darnos una vista muy rápida de los 80 entes públicos y quienes en qué casos, digamos en recomendaciones específicas, no les corresponde o no requieren de de alguna retroalimentación, porque se ve que lo han entendido con claridad, y quien sí lo requiere, del universo de 61 que sí contestaron. Es el acuerdo que contiene las 2 columnas, en la columna, digamos, en cuadros separados por cada institución. Hay en la columna de la izquierda un resumen de lo que responden a cada una de las recomendaciones, en la columna de la derecha se encuentra una retroalimentación a cada una de estas respuestas. En este sentido, hubo un documento que se generó de cara a la sesión que iba a realizarse el 30 de marzo. Sin embargo, desde esa fecha se realizaron algunas correcciones a las que se refirió el presidente y que quisiera exponer en este punto. Me permito de manera muy breve. Por una parte, por un error no se había considerado una respuesta del municipio de San José de Gracia, fue una respuesta extemporánea, pero no alcanzó a salir en esta primera versión del documento, entonces aparecerá un cambio en San José de Gracia. Se hace una aclaración sobre la orientación dirigida al municipio de Rincón de Romos, para precisar que en relación a la recomendación 29, referente a testigo social, se estará en espera de que se informe sobre la realización de los ajustes normativos que refieren en su respuesta, solicitándoles que emitan la documentación que se genere con motivo de ello. Y la tercera actualización que se realizaría, creo que es la más importante, y además creo que nos congratula mucho esa circunstancia. El ITEA ha cambiado en verde una de sus recomendaciones, la recomendación número 14, que hace referencia a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Recordarán que en diciembre, entre las recomendaciones que fueron aprobadas, hubo una que se refería a la contradicción entre el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo que señala la Ley General de Transparencia y la correlativa del Estado, en el sentido en que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos pues se difunden, según la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues se difunden sin mayor autorización del servidor público, en tanto que las normas de transparencia lo que señalan es que se difunden con la autorización, siempre que el servidor público autorice a que se difunda esa declaración patrimonial. Retomando algunas deliberaciones que señalan que para el caso de los servidores públicos la norma aplicable sería la Ley General de Responsabilidad Administrativa, dado que es una norma posterior a la Ley General de Transparencia, de la misma jerarquía y que se refiere al caso específico de los servidores, siendo que la Ley General de Transparencia es la general. Cabría entonces hacer una acotación en los lineamientos de los formatos de transparencia, precisamente para que la difusión de las declaraciones patrimoniales no requiriera de la autorización de los servidores públicos. Y la promoción, digamos, la recomendación 14 para el ITEA
fue en el sentido de hacer esta promoción ante el Sistema Nacional de Transparencia, ahí corríjame si tengo algún error en los términos, de modificar sus lineamientos a nivel nacional para que operen de esta manera, es decir, que no se requiera la autorización del servidor público, sino que en cualquier parte del país puedan publicar los órganos internos de control, las declaraciones de los servidores públicos, sin recabar este tipo de autorizaciones o sin la posibilidad de que el servidor público rechace la difusión. Entonces, en este punto hay una actualización en el documento y los semáforos pues tendrán el correspondiente movimiento para pasar a verde. La parte de la recomendación 14 que le toca al ITEA, hay otra parte, ustedes recordarán, que toca al Congreso del Estado, en el sentido de modificar la ley local. Pero el ITEA, digamos, esto creo que nos debe dar mucho gusto, pues ya está en verde en este punto. Bien. Esto. Gracias, licenciado Pariset. Felicidades. Y felicidades, exactamente. Bien, agotar la deliberación en tema, solicito a los integrantes de este comité coordinador manifestar mediante votación nominal si aprueban el acuerdo sometido a su consideración. Para tal efecto, pido al secretario registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Claro que sí. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos de manera nominal. Sí, mande usted. Sí, adelante. Sí, el documento, el de las dos columnas, en el que, documentación, recomendación específica, su respuesta y qué le retroalimentamos a esa respuesta específica que nos dio. Ajá, de la recomendación que le tocó. Así es. Sí. Así es. Sería decirle instituto de tal, municipio de tal. Usted me contestó tal cosa, la recomendación 8. Sin embargo, le decimos que estaba muy bien, nada más avísenos cuando se aprobó, o le recordamos que no se manifestó acerca de esta recomendación que recibió, o no me contestó nada, o lo que está proponiendo realizar no colma los fines de la recomendación. Es eso, y remitírselo. En efecto. ¿Algún otro comentario antes de proceder a la votación? ¿Alguna otra? ¿No? Okay. Quedó claro en sentido de la votación, ¿verdad? Bien, entonces solicito nuevamente a nuestro secretario, pues someta a votación y informe a la presidencia del mismo. Claro que sí, en cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo a registrar el voto nominal. El doctor Nezahualcóyotl López Flores. A favor. Maestra Yolitzin Ariely Rodríguez Sendejas. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Maestro Denis Eduardo Gómez. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. De acuerdo, informo a la presidencia que el acuerdo fue aprobado por el voto unánime. Bien, gracias. Entrando al quinto punto, precisamente, y agotados los puntos del orden del día. Bueno, antes de declararse la sesión, aprobó el acuerdo sometido a su consideración del solicito al secretario dar el seguimiento correspondiente al mismo. Y entrando, como reitero, al quinto punto del orden del día, informo que agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del comité coordinador, siendo las 12:46 del día 21 de mayo del 2020. Muchas gracias a todos y todas ustedes por su asistencia.